Todo tuyo. Yo lo conocí a Chris por queriendo ayudarlo ahí como en su proyecto literario y bueno, también es un escritor que despegó, que tiene algo muy lindo para decir a la generación, puntualmente con un testimonio de transformación literal muy profundo. Así que, amigo, todo tuyo, lo que quieras comunicarnos, acá somos todos oídos. Bueno, primero que todo, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha nítido? No, no me veo como un píxel. Es un gusto tenerlos a todos acá. Primero, 2 minutos para honrar el hecho de que ustedes se hayan separado del tiempo para poder conocernos y también poder conocer un poco de lo que Dios estuvo haciendo con nosotros. Así que voy a tirar 3 puntos en cuestión, que es alma, mudanza y transformación. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, yo soy Cristian Ariel Espinosa, tengo 27 años, próximo a cumplir los 28. Estoy rayando los 30, la gente no me cree que tenga 28 años, piense que tengo 23. Y yo recuerdo a los 23 años, habíamos pasado una situación familiar bastante particular en la que mi papá terminó preso 6 años, que hace 6 años que no lo veía a mi papá. Estaba muy resentido con la forma de vida en que había vivido en forma familiar, la forma de vida familiar que tuve, perdón, y también con algunos aspectos de mi vida. Durante la adolescencia estuve luchando con tendencias homosexuales, si nosotros se podemos decir, así que en realidad si me hubiese preguntado qué tipo de orientación sexual tenía a los 17 años, yo te hubiese dicho tranquilamente bisexual. Todo eso me llevó a una crisis de identidad fuerte acerca de hoy, qué es lo que está pasando en mi vida, quién soy, qué es lo que quiero hacer. Soy músico desde muy chiquito, toco el violín hace más de 15 años, toco la guitarra, toco de canto y conocí a Cristo a la edad de 17 años en medio de todo este tumulto. ¿Por qué te mencioné los 23 y los 24 años? Porque a los 24 años fue el último intento de suicidio que yo tuve. El último intento de suicidio. Desde los 24 hasta los 27 empecé toda una etapa, no solamente de sanidad interior, como nosotros le llamamos, que de eso vamos a hablar ahora en estos 15, 20 minutos, sino en el morir a mí mismo, el morir, como dijo Fede, a los miedos y decir, ok, no te voy a escuchar, no te voy a dar más bolilla. Voy a tirarte alguna de las frases que yo decía. No sirvo para nada, soy un inútil y nunca voy a llegar a nada. Todo eso me llevó a qué? A un presente, según mi forma de pensar, obsoleta, y después también a que mi pasado no había tenido ningún tipo de significado y que mi futuro no tenía, pero ni el ápice de esperanza. Ese testimonio es lo que me llevó a escribir Engranaje, que es el libro que publiqué en plena pandemia en junio del año pasado. Ese libro contiene un poco de todo lo que viví, pero hoy quiero dejarte esto. Muchos de nosotros renegamos constantemente con una parte de nosotros. Y esa parte con la cual solemos renegar muchísimo es la parte del alma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ay, ay, ay. De repente el Señor tiene una palabra, da una palabra espectacular, rompe estructuras, rompe cimientos, pero saliste de tu congregación, pasó algo y no quedó. Cuando nosotros hablamos de la parábola del sembrador, muchas veces nos identificamos con cuando la semilla, pero de repente crecieron otro tipo creció la cizaña o vino el cuervo y se la llevó a la semilla. Cuando vienen los problemas, cuando vienen esas cosas, ¡pum!, se barre y volvimos otra vez al inicio. Y entonces es como una lucha entre lo que vivo en la iglesia, por decirlo de alguna forma, y en lo que vivo en mi intimidad. Hay algo en mi alma que me hace resonar con determinadas cosas, como por ejemplo la tristeza, la angustia, el miedo, el dolor, todas emociones que empiezan a desbaratarse y a crear una forma de pensar condicionada por las emociones. Ger hablaba un poco de cómo nacemos con esta estructura ya como prediseñada, no solamente de forma por nuestra naturaleza caída, sino también por la estructura cultural en la que vivimos.
cómo nos cuesta, cómo nos cuesta no dividir, cómo nos cuesta no separar. Y hay algo muy interesante en esto, porque Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. Y dice en Génesis 2.7, en la versión NBI, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre, perdón, se convirtió en un ser viviente. Y acá hay algo muy interesante en este versículo que cuando nosotros lo leemos es como que lo dejamos muy de lado. Y es que la vida que nosotros tenemos, que nosotros hoy experimentamos incluso por emociones, tiene el ADN de Cristo, tiene el ADN de Dios, nace de su imagen y su semejanza. ¿Qué es lo que pasa que nosotros no podemos vivir esa realidad? Es que vivimos con ese espíritu adánico, con esa forma de pensar vieja. Y acá quiero romper una de las cosas que hemos venido pensando durante mucho tiempo. ¿Dios quiere sanarte? Es la pregunta. ¿Dios quiere sanar una vieja naturaleza? Cuando yo le digo, Señor, te pido que sanes mi corazón, en realidad lo que yo le estoy diciendo es que quiero que sane mis deseos, mis anhelos, mi forma, mis pensamientos. Alma, mente, corazón. Lev, que es lo que justamente te viene de levarte. Esto que está pasando acá, que nosotros lo vemos tan cotidianamente en las emociones, es lo que muchas veces nos termina alejando de la mentalidad de hijo, de la mentalidad de reino, porque nosotros tenemos una percepción de rechazo. Esa percepción de rechazo, como nos vemos a nosotros mismos, cómo sentimos que Dios en realidad nos rechaza cuando hacemos algo mal, es lo que al final después se obstruye nuestra relación, entre comillas. ¿Por qué te conté mi pequeño testimonio en este tiempo? Porque yo crecí en una relación con Dios así. Dios se rinde conmigo. Dios llega a un punto en que ya no me perdona más. Tengo que ser perfecto porque si no soy perfecto, no soy apto para Dios. No soy suficiente para Dios. Y es tremendo porque el Señor dio su vida por mí. El Señor dio todo por mí. Lo hizo sabiendo que yo no podía volver a casa. Y el Señor dio su cuerpo para que yo, vos y todos nosotros que estamos acá podamos volver a casa. Esto no es algo que no sepas. La pregunta es, ¿por qué muchas veces buscas, o buscamos, porque me incluyo, en las fuentes equivocadas? ¿Por qué buscamos que nuestra alma sea saciada ya? ¿Por qué buscamos en el placer del sexo algo que cuando nosotros cultivamos en relación con nuestra pareja o con quien estemos y construyamos una relación de confianza y aprender a comunicarnos de otra forma? ¿Por qué buscamos como que la sexualidad sea todo? ¿Por qué buscamos que Dios siempre llene nuestro corazón? Como si fuese una máquina expendedora. Ok, Señor, dame paz, paciencia y bondad. Cae el alfajor que dice bondad. Porque muchas veces nosotros queremos evitar el proceso. Y si nosotros realmente queremos tener esta mentalidad, queremos tener esta mentalidad y vivir en el reino, dice Génesis 3.5, ahora termino la idea. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué fue lo que pasó acá? Lo que pasó acá es que cuando Eva come y copia a Adán el fruto prohibido que le habían dicho, no vas a comer esto, que el árbol del conocimiento del bien y del mal obviamente tiene que ver con eso, pero fueron influenciados por la serpiente. Y la serpiente les dice, ustedes van a ser igual a Dios. ¿Cómo se conecta esto con la idea anterior? Es que muchas veces nosotros solamente estamos buscando sobrevivir y enaltecernos a nosotros mismos. No quiero miedo, no quiero enfrentar el miedo porque tengo miedo. Parece retonto lo que yo estoy diciendo, parece que no tiene sentido.
No quiero enfrentar eso porque tengo miedo, no quiero enfrentar lo que temo porque tengo miedo, entonces me estanco. ¿Cómo entonces pasamos desde esa mentalidad a la mentalidad de reino? ¿Cómo pasamos de la mentalidad de rechazo a la mentalidad de hijo? A través del quebrantamiento y la adoración. Llega un punto en el que ni vos ni yo tenemos que hacer algo para ser suficientes, sino que vivimos en esa suficiencia. Porque el Espíritu es el que le da significancia a nuestra vida y el que le da todo el sentido a lo que somos. Entonces, tanto vos y yo vamos a dejar de identificarnos, vamos a dejar de identificarnos con yo soy un adicto, o yo soy un tímido, o yo soy extrovertido, nos vamos a dejar de identificar como en esas cosas o características que tenemos. Vamos a ir más allá, de hecho. Y va mucho, es muy profundo. Es algo muy profundo. Dice, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro corazón está desconectado, está como separado de eso? Vamos a vivir una espiritualidad semivacía, porque si no, nosotros no tenemos intimidad y no vemos esto, si no lo vivimos en realidad, en verdad, la Biblia solo no deja de ser un libro y nosotros no dejamos de ser simplemente personas que estamos como aspirando a algo más. Y esto es lo que pasa en la cultura de hoy. Isaías 29:13 dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dice, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Entonces, Cosas que pasan en vivo. sí, estaba justo ahí. Perdón. Nuestra adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y esto pasa cuando nosotros queremos almacenar esto como por emociones, como diciendo, ok, esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer con mis fuerzas. Busco llegar a Dios con mis fuerzas. Busco llegar a Dios con, bueno, tengo que estar bien todos los días. Llorar está mal, estar mal está mal. Entonces, es como que nuestra vida de cristianos se basa en apariencias y nunca nos damos el permitido de decir, me derramo en tus manos, Señor. Me deshago en vos. Y sabes qué, papá, todas mis debilidades y todas las cosas que por mucho tiempo fueron una vergüenza, quiero que, toma, son tuyas. Son tuyas. Te quiero dejar de mentir. ¿Por qué te voy a mentir? ¿Por qué tengo que mentirte? ¿A qué te quiero aparentar a vos que vos me conocés? En cuerpo, en alma y en espíritu. Y hay lo que pasa y lo vemos con David. Y es que el alma, cuando nosotros hacemos eso, entra en la luz, en la verdad. La verdad es Cristo. Y entra en un ambiente con Cristo. Ese ambiente de protección, de sanidad, en donde Él nos da nuestra identidad y nos hace que nosotros descubramos el propósito en el reino. Tu propósito no es tocar una guitarra, tu propósito no es escribir un poema. Tu propósito es el reino, es vivir en el reino, es ser del reino, es hacer para el reino. Y eso donde primero lo vivís es en la intimidad. Cuando alguien está buscando o tiene pensamientos de muerte, es porque no cree que tiene un futuro, es porque no cree que tiene un propósito, es porque ha perdido completamente la esperanza, es porque el dolor es tan grande que vaya a saber qué es lo que pasó, pero algo disparó que esa persona crea que vivir no vale la pena y que la muerte es una huida. Para nosotros, la muerte es lo que nosotros llamamos mudanza. Cuando nosotros morimos a esta forma vieja de pensar, es cuando comienza la transformación. Cuando yo muero a lo que creo de mí y dejo que crezca lo que Dios cree de mí, es entonces donde yo estoy siendo mudado. Nueva vestidura.
¿Qué pasa cuando yo me resisto, cuando empiezo a pelearme con un montón de cosas y empiezo a que el ego empiece a hacerse mucho más grande y parece que mi ego es lo que prima y yo tengo razón? Y esto pasa mucho en el ambiente cristiano. Yo tengo razón, yo tengo la verdad en la escritura. Y vos que haces tal ministerio, vos que te hiciste un tatuaje, te hiciste un piercing, bueno, entonces yo que tengo más autoridad te voy a decir, bueno, vos estás fuera del reino. Ojo, ojo, tenemos cuidado con eso. Como líderes tenemos que aprender, no quiero entrar en la palabra tolerancia, pero tenemos que ser más estratégicos con esto. Dice Proverbios 18, 19, 21, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo en la vida práctica. Vamos a engancharlo con lo que decía Ger. Significa que mi mentalidad va a generar esas condiciones de lo que yo voy a hablar. Y lo que yo voy a hablar es lo que va a formar también mi mentalidad. ¿Qué tienen que ver las emociones con esto? Es que las emociones es lo que nos hacen decir lo que nosotros decimos. Cuando, ponele, me golpeo el dedo chiquito del pie, en un día normal. ¡Ay, me dolió! Sí, duele un montón, duele un montón. Me golpeo el dedo chiquito del pie en un momento en el que estoy muy sobrepasado de cosas, la valoración cambia. Ese golpe hace que mi día se va -10. Entonces, el problema con esto es la valoración que yo le doy a las cosas. El nivel de intensidad de las emociones tiene que ver con la valoración que yo le doy de las cosas. Y cuando dejamos que Dios nos mude, la valoración de las cosas es otra. El miedo tiene una contraposición, que es la fe. El dolor tiene una contraposición, que es el consuelo. La felicidad y la tristeza tienen una contraposición, o en realidad no es una contraposición, sino algo que los engloba mucho más y que va más profundo, que es el gozo. ¿La tristeza puede convivir con el gozo? ¿Sí? Porque el gozo no significa solamente felicidad. El gozo es plenitud. Y cuando nosotros comprendemos y vivimos esto en nuestra vida, en la intimidad, es cuando se produce esa transformación. Eso no quiere decir que lo hagas por tus fuerzas, porque acá no hiciste nada, solamente te rendiste, te quebrantaste y te entregaste. Y en el momento que hiciste eso y fuiste sincero, completamente sincero con Dios, Dios te empieza, o mejor dicho, podés abrir los ojos para ver lo que Dios ya te estaba diciendo. Porque todo lo que vos sos, en esencia, tiene a Cristo. Todas las necesidades que vos tenés de seguridad, provisión, identidad y propósito, si esto no estuviese vacío, entonces ¿por qué tendrías necesidad de ella? Quiere decir que desde el nacimiento nosotros estamos buscando al Señor. Desde que somos chiquitos siempre estamos buscando eso. ¿Cómo podés perdonar a personas que te hicieron tanto daño? Porque Dios pone otra valoración de esas cosas en tu vida. Y ves a esas personas ya no con aire de superioridad o te hago porque yo necesito ser libre. No, te abrazo y te amo porque Cristo murió por vos, de la misma manera que Cristo murió por mí. Y me dolió, me recontra dolió lo que hiciste. Pero Dios te ama, Dios me hizo amarme a mí mismo, a comprender que no sos lo que no soy lo que vos me hiciste. Soy su hijo, soy su hija. Quiero amarte y yo fui transformado. Y quiero que vos también lo conozcas. Amigos, amigas, cuando podamos vivir esto en nuestro entorno, no te va a importar las redes sociales, no te va a importar conseguir 20.000 seguidores. Con las personas que tenés a tu lado vas a buscar abrazarlas y cuidarlas. Y vivir esto en el reino. Y vas a buscar personas con las cuales poder hacer esto y decirles a los demás, hey, la casa está abierta, vamos, que hay que entrar, vamos que tenemos acceso. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Y es necesario que pasemos por el desierto del despojo, que pasemos por esta muerte que muchas veces queremos evitar.
Y no busquemos que Dios sane nuestra vieja naturaleza. Señor, si yo tengo que morir, entonces muero, pero que viví vos. Viví vos. Y esto yo lo aprendí muy, muy, muy de cerca justamente con eso, y no hasta hace mucho. Así que tenemos Hebreos 5, de 8 al 10, dice, y aunque era hijo, mediante el sufrimiento, los desiertos, si le quieren llamar a ustedes, aprendió a obedecer, y con su perfección, o sea, su madurez, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, o sea, en sujeción, y Dios lo nombró sumo sacerdote. Juana, estabas desmuteado. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso quiere decir que el proceso era tan necesario que incluso hasta el hijo tuvo que pasar por esto. ¿Por qué pensamos que nosotros no tenemos que pasarlo? Así que para terminar, me gustaría contestarte estas dos preguntas. ¿Qué alimenta mi corazón? Esa es una pregunta que tenés que hacerte en la intimidad. ¿Y Dios quiere sanar mi vieja naturaleza? No. Dios quiere transformarte y quiere que mudes de tu vieja naturaleza por medio del proceso a la naturaleza de hijo. Johnson. Hermoso, amigo. Yo creo que tocaste temas que son muy importantes en cuanto a las emociones, porque como artistas, si no estamos sanos en nuestro corazón, tendemos a ser egoístas, tendemos a ser competitivos y no en el buen sentido, de buscar la excelencia o perseguirla. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que en la cultura, no en la cultura cristiana, en la cultura en general, y en el ambiente artístico, tenemos un deseo constante de seguir a alguien, ¿no? Es por la ausencia de paternidad, por la ausencia de heridas infantiles que nos forman nuestra personalidad y por consecuencia después somos lo que somos. Entonces yo creo que es muy importante estos temas que hablas en cuanto al corazón, en cuanto a las heridas, porque a veces creemos que la espiritualidad nada tiene que ver con las emociones. Y hay un libro muy hermoso de Peter Scareso, que después lo vamos a recomendar acá en Telegram, que dice, ¿no? Espiritualidad emocionalmente sana. La espiritualidad nos ayuda a sanar las emociones, porque son de las emociones de las que vivimos, en consecuencia. Son por las emociones por las que nos relacionamos. Entonces, chicos, si tienen alguna pregunta, yo creo que es un tema muy importante porque el artista, su materia prima casi siempre o siempre es el alma, ¿no? El alma es como la expresión constante en el arte. Entonces, me gustaría que si tienes alguna pregunta para Chris, puedas escribirlas ahí, o por ahí no solo preguntas, si querés acotar algo que estuviste observando de lo que Chris estaba diciendo, hacelo tranquilo. Hay algo, Sí. hay algo que me olvidé de mencionar muy fuerte, y es que en el corazón, esto es importantísimo, si te notás, anótatelo en algún lado. En el corazón nacen todos los deseos y las motivaciones de lo que quiero hacer. Y la mentalidad, la mente, son todas esas estructuras que armo para llegar a tal fin. Eso quiere decir que cuando nuestro corazón es transformado, lo único que vamos a querer es Cristo. Pero hasta que nuestro corazón esté en el proceso y no le entreguemos esas regiones, por ejemplo, tengo falta de determinadas cosas, ¿no? Tengo falta de relacionarme. Mi mentalidad de rechazo va a estar buscando todo el tiempo no ser rechazado. Entonces voy a entrar en codependencia, voy a entrar en celos, voy a entrar en determinadas cosas que a mí me vadan de eso, que me hagan no morir a eso, para tratar de sobrevivir. En mi vieja naturaleza, tratar de sobrevivir. Pero cuando Dios viene y completa eso, porque lo completa, lo rey me dice, ok, ahora es mi corazón, el que voy a buscar va a ser siempre el Padre. El Padre atrae al Hijo y el Hijo atrae al Padre. Hermoso, hermoso. Nadia Silva acá comentó, no es lo que sucede en mí, sino qué sucede en mí. No es el tamaño del problema, sino cómo manejo el problema. Totalmente de acuerdo. Alguien pregunta, dice Catherine,
¿Cómo era eso que mencionabas, Cris, acerca de sentirse saciado siempre? Bueno, eso hace alusión al gozo. Cuando nosotros hablamos de gozo, hablamos de plenitud. Quiere decir que cuando el fruto del Espíritu en nosotros levanta todo eso, se forma, el fruto tiene que ver con el amor, crea gozo en nuestro corazón, incluso estando tristes, no nos vamos a sentir incompletos. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas, hay personas que abandonan nuestra vida, que se van, ya sea por causas naturales o por una cuestión de relación. Pero cuando una persona tiene un vacío de sentirse lleno o de estar saciado, siempre va a buscar que otras personas lo sacien. Y cuando una persona se va, esa persona se siente vacía y se siente triste y siente que su identidad se perdió. Pero cuando nos sentimos saciados es que nuestra identidad no depende solamente de eso, o sea, no depende de eso, sino que depende de lo que Dios dice que somos. Eso quiere decir que yo no soy un rechazado porque esa persona me rechaza, sino que estoy pasando por un proceso de duelo, yo en mi corazón me duele, pero no me siento incompleto por eso. Es un bajón, pero hey, se puede, no se trata, no me voy a morir. Hermoso, Cris. Genial. Nadia pregunta, ¿las heridas de una persona pueden llegar a determinar la personalidad de alguien? Y después pregunta, ¿la personalidad de alguien puede llegar a ser transformado? Sí. Está en dos partes, diría la pregunta. Supongamos que hay una persona, vamos a poner casos que hemos tratado en Celebremos la Recuperación, lugar en el que estoy sirviendo como líder. Hay personas que tienen heridas, como por ejemplo de abuso. Vamos a hablar de un tema picante, muy fuerte, el abuso. Yo fui abusado durante más de 4 años. Eso desarrolló en mi personalidad, en mi mentalidad, en mi alma, una percepción de rechazo y de asco hacia mí mismo y hacia otra persona y hacia los hombres que me costaba muchísimo relacionarme con hombres. Es más, de ahí justamente nació mi, mi cosa, mi división de ir para, o sea, no sé si me gustan los hombres o las mujeres. En este caso, en mi caso particular, porque esto es, hablar de cosas de género es algo mucho más complejo, pero en mi caso generó esa personalidad de rechazar a los varones, rechazar amigos y quedarme y cerrarme y ser introvertido. Pero en realidad no tenía que ver con ser introvertido, sino que yo tenía miedo. Y el miedo me estaba condicionando toda mi manera de relacionarme conmigo mismo, con Dios y con los demás. Esa forma o esa personalidad introvertida como tenía raíz en otro lado. Y cuando Dios generó una transformación en mi vida a través de la sanidad interior, que la sanidad interior no es, ok, el corazón es sanado, sino es cuando el alma y las emociones y la valoración de lo que yo tengo está subsumida por debajo del espíritu. Pero esto es sano cuando quien está ahí regente es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo baja data del cielo a mi espíritu, que yo no gobierno mi espíritu, es el Espíritu Santo que gobierna mi espíritu, pero yo sí tengo gobierno de las emociones. Entonces ahí es donde la valoración de lo que yo vivo es distinta. Y esto no significa que por ahí vayas a dejar de ser introvertido, pero ya no vas a tener este miedo a relacionarte con otras personas. Y te vas a acercar. Y no significa que seas introvertido por eso, sino que vas a mantener el mismo matiz, pero con seguridad. Suena medio confuso, pero es como que te va a venir una persona y vos vas a ser introvertido igual, pero vas a hablar y vas a hablar de forma sana con esa persona y no vas a intentar huirle. Hermoso, Cris. Y estas últimas dos preguntas que me parecen súper interesantes para desarrollar, y en 5 minutos ya la tenemos a Anto Castiglione para hablar sobre el arte plástica. Tiene un taller de arte increíble y Dios la ha puesto en exposiciones de arte muy grosas acá en Buenos Aires. Pero estas dos preguntas que son para mí muy importantes. Amando a nuestros hijos, que creo que dijo que se llamaba Jessica, dijo lo siguiente: ¿cómo entender mejor la relación y unión del cuerpo, alma y espíritu en una persona, especialmente en el artista? Es espectacular esa pregunta. Amé que haga esa pregunta. ¿Vieron la Trinidad? Tres y uno y tres son distintos. Es exactamente el mismo principio. Cuando el alma, a ver, vamos a empezar. Muchas veces en distintas culturas, incluso en religiones, se tomaba el alma como el espíritu.
como si fuese uno solo. Pero en el alma están todas las motivaciones, pensamientos y emociones, y en el espíritu está nuestra esencia. Quiere decir que en el espíritu es donde vivimos la esencia divina y donde la expresamos a través del cuerpo por medio de nuestra alma. Es muy loco porque en el artista, voy a ponerme un ejemplo. Yo vengo de una mala racha, vengo mal, pero no descuido mi relación con Dios. Yo sé que es un proceso y yo entiendo que esto es un proceso. Mi proceso creativo es, Señor, yo te quiero ser fiel y yo quiero escribirte y decirte lo que siento. El Señor empieza a hablar a mi espíritu y mi espíritu empieza a hablarle a mi alma y mi alma lo manifiesta en el cuerpo. Y ahí nace la escritura. Y ahí nace lo que Dios quiere decirle a esta generación. Que me pega a mí y le pega a miles más porque están pasando todos un mismo proceso, que cada uno lo vive con la intensidad distinta o única, si se quiere, pero que tiene el mismo factor común. Mentalidad de rechazo, mentalidad... hay muchas mentalidades. Hermoso, Cris, hermoso. Bueno, acá Tomás dice, sinceramente nunca se me pasó por la cabeza el suicidio, pero sí un desinterés por la vida. Sinceramente esto me está sirviendo. Buenísimo, Tommy, nos alegramos. Janet, hola Janet, no era Jessica, era Janet. Última pregunta, dice, ¿cómo crees, esta está buenísima, cómo crees que Dios puede ocupar el arte que hacemos para ser agentes de sanidad entre las personas? Tu proceso es luz. Vos sos luz y todo lo que Dios está haciendo a través de vos con el arte. Mira, tengo una amiga que hace pintura. Y es hermoso porque ella a través de sus procesos de sanidad despertó algo en la forma en la que ella dibujaba y pintaba, que cuando alguien ve esa pintura, siente que hay algo distinto. Y crea un nexo de conexión, crea un puente. Y le pregunta al artista, ¿qué es lo que te motivó a escribir o a pintar esto? Esto es en el arte, pero puede funcionar en todas estas áreas, porque es un principio común. Y ella empieza a explicar el Evangelio y a decirle desde su testimonio y desde lo que fue y lo que es y quién es por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Lo cual eso tira pero tremenda cantidad de seguridad y es completamente impactante para la vida de la persona que está completamente en vaivén y que vio eso y le resonó. Es el Espíritu Santo hablándole y materializándose en una pintura o arte para hablarle al espíritu de esa persona y entrar en el alma. Terrible, terrible. Ahora la vamos a ver en la última sesión que voy a estar dándola, pero, brother, esta última y terminamos y empezamos con Anto. Pero está buenísima esto, porque habla de algo colectivo. Dice, si en intimidad somos transformados y sanados interiormente, ¿cómo generar un ambiente de intimidad? Bueno, esto no es un ABC, claramente. Creo que la palabra que más puede ayudarte para desarrollar un ambiente de intimidad es derramarte. Derramarte. Y dentro del derramamiento es derretirte, o sea, quebrantarte completamente. Y no es llorar, o sea, no es derramarte en lágrimas, sino es tu alma, dejala ser en Dios. Está buenísimo porque en Dios no tenés nada que esconderle y si la careteás, te sentís peor porque sabés que la estás careteando. Pero en Dios puedes... Bueno, exactamente, ahí implica la palabra humillación, que es reconocer, quebrantate y decirle, Señor, hice esto, pensé esto, y no quiero. Te amo, Señor. Te amo. Hermoso, amigo. Cris, gracias por tu tiempo, por tu testimonio. Sé que es fuertísimo, súper, súper fuertísimo.